del doctor Washington Ceballos Gámez, presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, y de la misma manera, ex congresista de la República, de la Comisión Permanente, cargo miembro del periodo del 2007 al 2008, Comisión Ordinaria de Comercio Exterior y Turismo, cargo como accesitario del periodo 2007-2008, Comisión Organizadora Descentralizada, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Cargo vicepresidente en el periodo 2007-2008, Comisión Ordinaria de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, con el cargo de secretario de 2007 al 2008, Comisión Ordinaria de Presupuesto y Cuenta General de la República. Vamos a invitar al doctor Washington Ceballos Gámez para que nos dé a conocer sobre el tema de la descentralización en el Perú, propuestas para avanzar, para lo cual vamos a recibirlo con fuertes y calurosos votos de aplausos. Por acá más cómodo. Muy bien, buenos días. Agradezco a la Escuela de Gestión Pública por la invitación a participar en tan importante evento, con un tema en el que estamos, creo, todos los provincianos, porque así nos llaman, a los descentralistas, ¿no? Y presentándoles un resumen de este libro que publiqué hace 3 años, pero que al revisar justamente para el evento parece que fuera publicado hace unas semanas, ¿no? Porque sigue vigente, porque son propuestas. Y realmente la descentralización, como vamos a ver luego, es un proceso que a nuestro juicio está estancado y que por lo tanto las propuestas que tenemos, pues, están ahí para a ver si las toman en cuenta. Muy bien, el día de ayer he podido seguir la maravilla, pues, ahora del Internet, ¿no es cierto?, la exposición del representante de la Secretaría de Descentralización. Y yo creo que he hecho un excelente diagnóstico de la situación de la descentralización, de tal manera que mi exposición va a complementar muy bien, porque ahora vamos a plantear qué hacer, ¿no?, qué debemos hacer o qué se debe hacer en adelante. Ese es el tema de la presentación que tenemos para ahora. Partimos de una definición muy bonita, por supuesto, ¿no? Perú dice que es un Estado unitario y descentralizado. ¿Será cierto eso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Esto lo dice la Constitución, por supuesto, así la define la Constitución del 93, lo decía también la Constitución del 79. ¿Y qué dicen? A ver, una voz femenina y una voz masculina me gustaría escuchar. A ver, ¿qué les parece? ¿Estamos siendo un país unitario y descentralizado? A ver si me ayuda con el micro alguien. Acá el ingeniero está pidiendo, ¿lo veo? Oh, atrás ahí está. Vamos a participar porque Sí. creo que esa es la idea de un congreso, ¿no? Intercambiar ideas, puntos de vista. Sí, muchas gracias, doctor. Sobre su pregunta, desde mi punto de vista, efectivamente está escrito en la Constitución Política, pero como quiera que la Constitución ya es antigua, ya necesita actualizar, dice pues unitario, el Estado es unitario y descentralizado. Indudablemente no es unitario porque tenemos divergencias enormes, somos un país multi, y por consiguiente el proceso de descentralización está en proceso y por consiguiente aún no se ha cumplido. Indudablemente necesita revisar y actualizar, para eso están los congresistas, para que a su vez pues se pueda mejorar la condición política. Muy bien. Ahora una voz femenina, por supuesto, equidad de género, aquí vamos a practicar. Buenos días. Desde mi punto de vista, considero que el Perú sí es un estado unitario, por cuanto es solo un estado, ¿no? Tenemos un representante, tenemos un jefe que nos representa, que es nuestro presidente de la República.
Y en cuanto a la descentralización, si es un país descentralizado, considero que sí, ¿no? Progresivamente se está descentralizando, tal es así de que los sectores, llamemos ministerios, están descentralizados en diferentes ciudades de nuestro país, ¿no? Por eso es un país unitario y descentralizado para mi punto de vista. Muy bien. Respetable siempre los puntos de vista, como han visto, unos dicen que no, otros dicen que sí. Yo no voy a dirimir, por supuesto, ¿no? Pero sí quizás decir que el espíritu de la Constitución, de los que hicieron la Constitución, seguramente fue y es, y creo que debería ser, que nuestro Estado debe ser, en todo caso, unitario y debe ser descentralizado. Es la situación deseada, a lo que deberíamos llegar, en todo caso, ¿no? Para no entrar a mayor discusión. Pero partimos de esa premisa. Sin embargo, que hay una figurita que le he cogido ahí de la web y que me gustaría ver que le den una mirada. ¿Y qué podemos comentar? ¿Qué podríamos decir de esta gráfica? Porque vemos ahí unos señores con su franja acá, ¿no? Nos gusta mucho a veces la banda, ¿no? La banda presidencial. Ahí vemos otros elementos. A ver si alguien quiere comentar, por favor. En referencia a la descentralización, por supuesto, que es el tema, ¿no? Claro, acá le podemos dar múltiples interpretaciones, pero relativas a la descentralización. ¿Algo nos dice de la descentralización de nuestro país, de nuestro Estado? A ver, se ve las figuras humanas que están yendo por indistintamente, ¿no? No por un mismo camino. De repente el central es el que está dando la espalda al pueblo, de repente, ¿no? Pero están en varios caminos. ¿Alguien más? Acá el joven, a ver si ayuda con el micro. A ver, buenos días. A interpretar de la figura que se muestra, ¿no? Yo puedo interpretar de la siguiente manera, ¿no? De que la descentralización es, la descentralización, la desconcentración, ¿no? De los bienes del Estado en sí, para los distintos lugares, ¿no? Se puede decir. En ello comentar, por ejemplo, que los recursos del Estado, ¿no? Cuando hablamos de descentralización, se distribuyen, ¿no? En los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y entre otros. Muy bien. A ver, una voz femenina para mantener la equidad de género. ¿No se anima? ¿Ninguna? Bueno, libre, a ver, una más. ¿Qué estamos viendo en la figurita? A ver, ahí está la señorita. Buenos días. Según mi punto de vista, lo que veo, las fichas son los recursos para mí y se han distribuido se puede decir, entre diferentes personas, ¿ya? Que dirigen distintos departamentos, se puede decir. Y cada uno lo utiliza a su manera. Unos no saben qué hacer, otros por lo menos han logrado hacer algo, otros se lo llevan conchudamente y a otros no, ni les interesa, me parece. No, ese es mi punto de vista. Ok, yo creo que se acerca mucho a la gráfica. ¿Qué estamos viendo? Vamos a llamarles presidentes regionales o alcaldes, lo que fuera, que son los que representan la banda, ¿no? La autoridad, digámosle ya, para no referirnos a nadie en particular. Y efectivamente es un rompecabezas, son fichas, y cada quien está, por supuesto, tratando de llevar lo más que puede para su región, para su provincia, para su distrito, ¿no? Algunos ya hicieron la carga y se van muy contentos, otros como este de acá, a ver, véanlo este de acá, ¿qué actitud tiene? Caramba, solo 3, ¿qué hago? ¿No? ¿Y ahora? O sea, cada quien tratando siempre de llevar más presupuesto, más recursos para su provincia, para su distrito, para su región. Y estos caballeros de acá, ahí están en
en la negociación, hablemos el término, a ver, correcto, en la negociación, a ver cómo nos distribuimos lo que queda todavía, ¿no? Ok, muy bien. Luego de esta figurita, vamos entonces a la materia. ¿Cuál es el problema? El centralismo. Creo que no vamos a abundar en qué consiste el centralismo, solamente que es una concentración de prácticamente todas las actividades económicas, comerciales, culturales, deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde? En la capital, en desmedro de el resto del país. Ese centralismo, y no es de ahora, el centralismo viene desde siempre. Hasta en el Imperio Incaico había centralismo, ¿verdad? ¿Cuál era el centro en la época del incanato? Cusco. Cusco era lo que hoy es Lima para el resto del país, ¿no? Lima es, por supuesto, en la época republicana y siempre ha sido, y así como va la tendencia, siempre será, por lo visto, no sabemos, ¿no? Pero, ojo, el centralismo no es propio de Lima. También tenemos centralismo en algunas de nuestras regiones. A ver, si conocen Tacna, Tacna concentra casi todo de la actividad departamental. Si conocemos Cusco, Cusco es el centro otra vez, en torno a quien gira todas las demás provincias y distritos, pero hay un desnivel, ¿no? Hay diferencias fuertes. ¿Qué otro ejemplo estamos poniendo ahí? Piura, Trujillo. A diferencia, por ejemplo, de Moquegua, Moquegua tiene cierto equilibrio, Moquegua, Hilo, ¿no? Ahí hay un balance. Puno mismo, Puno, Juliaca, ahí tiene un centro compensatorio importante, ¿no? A ver, los amigos justamente vienen de Juliaca, ahí ellos contrapesan muy bien a Puno, ¿no? Mientras Puno, ¿cómo es la frase? Hoy que mientras Puno danza, dice Juliaca avanza, ¿no? Es lo que hemos escuchado, no sé si será cierto. Pero eso muestra que hay cierta compensación a un centro que generalmente es la capital, ¿no? Y así podríamos, Ica, por ejemplo, Chincha, quien conoce Ica, Pisco, Chincha, todas tienen su propia vida, no es que Ica es el centro, ¿no? Y así podríamos encontrar. Yo he estado viviendo 2 años trabajando en Apurímac, Abancay, Andahuayla, son dos ciudades que van para parejitas, ¿no? Pero esto hay que tener presente los descentralistas, ojo, que a veces somos también centralistas, ¿no? En nuestra área, en nuestra circunscripción. Y este centralismo tiene una característica, es resistente, es como cuando hay ciertas ya enfermedades resistentes a los antibióticos, resistentes a las medicinas, por más que le ponemos medicinas, no cura ya, ¿no? Inmunoresistentes. Algo así se ha vuelto el centralismo, ¿no? Persiste, no quiere descentralizarse. ¿Por qué no quiere? Acá hay una palabra, perdón, se quiere ir muy rápido la palabra es esta. ¿Qué dice ahí? Poder. Ese es el meollo del asunto. Que pasar del centralismo al descentralismo hay que desprenderse, hay que transferir poder. Y eso no le gusta a nadie. ¿Y qué es transferir poder? Transferir la capacidad de decisión. ¿Y la Constitución qué dice? Que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales son autónomos económicamente, normativamente, administrativamente, pero eso solo está en el papel. Porque cuando se trata del presupuesto, por ejemplo, ahora, todos viajamos ¿a dónde? A Lima para obtener un poco más de presupuesto.
nos dan el presupuesto y bueno, fuera que me dijeran, bueno, usted en la región Moquegua tiene usted 100 soles y usted vea. No, esos 100 soles yo cada vez tengo que tramitar, tengo que hacer para gastar esos 100 soles, ¿no? Entonces, no me están transfiriendo poder de decisión. Y había una palabra que alguien dijo, lo que están haciendo simplemente es desconcentrando, delegándome una función, una competencia, pero la decisión siempre está siendo tomada en el centro, ¿no? Ese es el tema de fondo, ese es lo que finalmente definirá si algún día somos o no un Estado descentralizado. Cuando realmente las regiones, las provincias, las municipalidades tengan la capacidad de decidir, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si eso es así. Entonces, ¿cuál es la meta? La descentralización, ¿no es cierto? La descentralización ha tenido varios intentos, como ayer les han explicado, desde el siglo pasado. Ha habido muchos intentos de descentralizar el país. El último comienza, para no hacer mucha historia, comienza a partir del año 2000 prácticamente, ¿no? Que es el periodo que estamos viviendo, en que se retoma la descentralización después de casi una década en que no se hablaba de descentralización. No había gobiernos regionales, había cetares, ¿se acuerdan? Cetares, y que no eran elegidos, sino designados, ¿no? Entonces, la descentralización es una de las principales reformas del Estado que ha empezado, pero no sabemos si continúa. Bueno, lo sabremos al final de la charla seguramente. No sabemos si continúa, si está estancada, si está yendo a toda velocidad. Pero que es una reforma que se ha iniciado o se ha reiniciado, incluso con una reforma constitucional. Se tuvo que reformar el capítulo 14 de la Constitución. Y se ha dado muchas normas. Hay leyes sobre descentralización en cantidad. La descentralización debe ser un proceso irreversible. De eso nos tenemos que preocupar los descentralistas. Reiniciado el proceso, ya no debe volver a cero. Debe continuar y ser irreversible. Sabiendo que la descentralización es un proceso de largo plazo. Tampoco es que la descentralización se hace en 2, 3 años, ¿no? No se sabe en cuántos años se hace, pero experiencias extranjeras, España, que es un modelo de descentralización, se demoró más de 30 años para implementar lo que ahora tiene y que ha generado incluso ya la lucha por la autonomía plena, ¿no? Ya incluso Cataluña, ¿no? ¿Han visto? Se ha declarado ya independiente. En el norte, el País Vasco también quiere independencia. Ese es un riesgo, ojo. Que tanto que luchamos por la descentralización, nos descentralizamos, nos dan poder, nos transfieren poder y después queremos independizarnos también. Ya ese es llegar al otro extremo, ¿no? Y dejar de ser un Estado unitario, ¿no? O sea, creo que entre ambos márgenes tenemos que trabajar. Estado unitario, Estado descentralizado, ¿no? Muy bien. A veces cuando estamos enojados, cuando no nos atienden o cuando tenemos conflictos, ¿qué decimos? Mejor nos pasamos a Chile, mejor nos pasamos a Bolivia, mejor nos pasamos a Brasil, entonces, ¿no? Ahí nos van a tratar mejor. Pero ese es un momento de ira. Ortega y Gasset decía pues que lo peor que puede hacer el ser humano es tomar decisiones en un momento de cólera, ¿no? Cuando uno toma una decisión en un momento de cólera, lo más probable es que sea una mala decisión. Así que mucho cuidado. Y vamos entrando a materia de la exposición. ¿Cuáles son las propuestas que a mi modesto modo de pensar debiéramos tomar en cuenta en esta etapa?
Aquí tenemos un primer listado. Vamos a ir desarrollando uno por uno. La conducción del proceso. Alguien tiene que conducir el proceso. Alguien tiene que liderar el proceso. Y teníamos un Consejo Nacional de Descentralización por muchos años, que como ayer les han explicado, incluso tenía asiento en el Consejo de Ministros. O sea que estaba al mayor nivel. Sin embargo, hoy hay una Secretaría de Descentralización que está casi en un tercer nivel, porque ahora se ha creado un viceministerio en la presidencia del Consejo de Ministros, el viceministerio de Gobernanza creo que se llama, y debajo de este viceministerio está la Secretaría de Descentralización. Entonces aquí lo que habría que definir es, pues, quién conduce el proceso y darle la ubicación que corresponde, el nivel más alto, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ahí en interrogación, ¿no? ¿Volvemos al CND o a la Secretaría se le da mayor importancia, ¿no? Revisión de roles. Hay que definir mejor los roles del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Otro elemento, la coordinación intergubernamental. La coordinación intergubernamental, porque tenemos que convivir los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Fíjense, hace 5 años, o más ya que 5 años, hace el 2007 años más o menos, cuando yo todavía estaba en el Congreso, se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, como se le conoce. Y ahí se creó este organismo, Consejo de Coordinación Intergubernamental. ¿Cómo estaba compuesto o cómo debía estar compuesto? Porque nunca se ha constituido, nunca ha funcionado. Con representantes del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Y ese consejo, entonces, debía ser el espacio de coordinación, ¿no?, intergubernamental. Fíjense, han pasado 7 años, siguen pasando y no se constituye ese organismo. Ha quedado otra vez en el papel. Debe institucionalizarse la coordinación del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales. Ayer les explicaron sobre los GORES, ¿verdad? Esta reunión que hay entre el presidente, sus ministros y funcionarios con los gobernadores regionales. Como espacio de coordinación me parece muy bien, excelente. Porque es una oportunidad que tiene el gobernador de plantear sus necesidades, sus demandas, en fin. Y el gobierno central de atenderlas, ¿no? Se firman compromisos, se hace seguimiento, etcétera. Ahí va bien, por ejemplo, promover la coordinación intergubernamental entre gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto sí nos falta, y ustedes habrán observado en cada una de sus provincias o regiones. Hay alcaldes que quieren hacer obras regionales, ¿no? La carretera, la represa. Y hay gobiernos o hay gobernadores regionales que se preocupan por hacer la veredita, ¿no? Que muy bien lo puede hacer el alcalde distrital, pero no, pues caramba, los votos, ¿no? Mi electorado, entonces tengo que por lo menos hacer algo. Y como no puedo hacer obras grandes, entonces por lo menos hago las chiquitas. Y compito entonces, o duplico esfuerzos y recursos, ¿con quién? Con los municipios. Y a veces hasta se enfrentan. Cuando, ¿qué debería ser la recomendación para un trabajo concertado? Que ejecuten pues los proyectos o las obras de manera compartida. Ya, tú pon 30, yo pongo 70, listo, de acuerdo a tus posibilidades. Pero la placa, nos preocupamos de la placa. Ya, pues pongamos los dos, pues en la placa que figuremos gobernador regional y alcalde, ¿no es cierto? Pero eso es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Ahí tenemos mucho que trabajar, ¿ah? Ahorraríamos
tiempo, dinero y esfuerzo. Si hubiera un trabajo concertado entre el nivel regional y los municipios. Otro elemento importante son las transferencias de competencias. Ayer el amigo de la Secretaría de Descentralización decía que el 98% de competencias han sido transferidas del gobierno nacional a los gobiernos regionales. 98% de competencias. Sin embargo, en la práctica no están claramente definidas cuáles son las competencias exclusivas y cuáles son las compartidas. Y otra vez, ahí hay un cruce cuando se trata de realizar actividades o ejecutar proyectos. A veces el gobierno nacional quiere hacerlo y también quiere hacerlo el gobierno regional. Ahí falta definir las competencias. Claramente, ¿a quién le corresponde? Y otra vez, si son compartidas, bueno, hagámoslo a los dos. Pero si son exclusivas, ¿a quién le corresponde? Yo no tengo que intervenir. Puedo apoyar, puedo hacer, pero no reemplazar o sustituir, ¿no? Algo que debe hacerse todavía. Si se ha transferido el 98% de competencias, ¿cuánto de presupuesto se debió transferir? 98%. Habría que preguntarse cuánto se ha transferido. ¿Cuánto de los recursos humanos debió transferirse? 98%. Como dice, cada competencia debió venir con sus recursos. Pero ¿qué pasó? Al gobierno regional o a los gobiernos regionales les transfirieron la competencia de la minería informal. Miren, le dijeron, gobierno regional, tú te encargas de la pequeña minería, de la minería artesanal, y yo me encargo como gobierno nacional de la gran minería. Correcto, aparentemente estaba bien, pero no me dieron ni un recurso presupuestal, ni un recurso humano, de tal manera que las direcciones de energía y minas eran bien pequeñas. Ahora creo que ya han incrementado, pero inicialmente eran bien pequeñas. Oiga, y en la práctica, ¿qué pasó? Que esta minería artesanal o informal, lo que fuera, resultó siendo un problema mayor que la gran minería. Ahí está Madre de Dios, ahí está Ica, Puno, donde ha habido conflictos, se les ha querido formalizar, oiga, que el gobierno regional, ¿qué iba a poder hacer? Tremenda actividad. No estaba preparado. ¿Quién tuvo que intervenir? El gobierno nacional. Entonces, ¿qué fue de la transferencia de la competencia? ¿Para qué me transferiste la competencia si yo no estoy preparado para atenderla? Si no me das los recursos para atenderla. De eso estamos hablando, ¿verdad? De eso estamos hablando. Y ahora, cuidado, que como parte de esta resistencia del centralismo, lo que estamos observando es que varios sectores, varios ministerios, varios organismos públicos, ¿qué están haciendo? A ver, ¿han observado qué está pasando? Están creando nuevos organismos en las regiones. El Ministerio de Vivienda acaba de crear, disculpe si hay alguien de vivienda, no hay alusión a nadie en particular, pero es un ejemplo. En casi todos los departamentos ha creado una oficina para tratar los proyectos de saneamiento. Y no era que había en los gobiernos regionales, no era que había una dirección regional o una gerencia regional de vivienda, no era que los municipios también tienen competencias en el saneamiento. Pongo solo un ejemplo y podía poner muchos más ahorita que están creando. Y ayer se anunció que se iban a crear las agencias, ¿cómo se llaman? A ver, ¿alguien recuerda? Las agencias de desarrollo regional, que la Secretaría de Descentralización va a crear en cada región una agencia de desarrollo regional. Dice para promover el desarrollo, la inversión.
Oiga, la ley orgánica de gobiernos regionales dice que cada gobierno regional debe crear una agencia de promoción del desarrollo. Ya está ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle recursos a los gobiernos regionales para que implementen estas pequeñas proinversiones, algo así como proinversión. Cada gobierno regional debería tener su agencia de promoción de la inversión. Sin embargo, ayer escuché, ojalá que eso no se ejecute, que se van a crear agencias de promoción del desarrollo, algo así, no sé cuál era el nombre, ¿no? Cuidado entonces con esas arremetidas del centralismo, ¿no? Otra vez paralelizando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Tiene que haber un mecanismo de evaluación, siempre es bueno hacer seguimiento, monitoreo, ver resultados, ¿no? Yo te transfiero competencias, pero también no es que te las doy y tú ve, no. Alguien tiene que hacer seguimiento y ver si está funcionando, si realmente está bien o está mal, corregimos o quizás damos más competencias, le damos más funciones, pero alguien tiene que evaluar. Y eso ahora no tenemos, ¿no? Otro aspecto es la modernización de los gobiernos subnacionales. Fíjense, hay una política de modernización del Estado desde hace varios años que la promueve la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene bien definidos sus objetivos, sus pilares, y va avanzando, pero muy lentamente. El año 2012 o 2013, no recuerdo exactamente la fecha, se emitió un decreto supremo que decía que los gobiernos regionales tienen que implementar la política de modernización del Estado. La pregunta es, desde ese año a la fecha, los gobiernos regionales están implementando, se están modernizando, están simplificando, están aplicando el gobierno electrónico, están aplicando la transparencia, están aplicando todo lo que señala la modernización del Estado. Habría que evaluar, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Si no se ha hecho, tenemos que entrar a esta modernización del sector público. Mejorar la calidad de la gestión descentralizada. ¿Qué nos critica el centralismo? ¿Para qué, pues, si no tienen capacidad de gestión, no? Esa es una crítica que siempre nos hacen. ¿Para qué quieren más recursos si no pueden ejecutar, dice, su presupuesto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los descentralistas? Tenemos que formar, generar, preparar a nuestros cuadros técnicos, pues, ¿no? Mejorar las capacidades, se dice, ¿no? Esa es nuestra obligación para responder al reto y al desafío, para que no haya esa crítica de que nos transfieren, sin embargo no respondemos. Entonces, a tener en cuenta también este aspecto. Esto es muy importante, pero muy difícil. Los sistemas administrativos. ¿Tenemos cuántos sistemas administrativos? 10, 11 creo. 11, ¿no? Sistemas administrativos. Pero todos los sistemas administrativos están diseñados para un espacio único, porque funciona igualito para todos. La pregunta es, el distrito de Yoque, a ver, para poner un ejemplo acá de local de Moquegua, ¿no? Es un distrito bien pequeñito, altoandino. ¿Podrá cumplir con todo lo que establecen los sistemas administrativos? ¿Hay internet ya ahí en Yoque? De repente no hay ni internet y le queremos pedir que aplique los sistemas administrativos que ya todos vienen en línea, ¿no es cierto? Para empezar. Preguntarse, ¿tendrá energía eléctrica? Creo que tiene ya el Yoque, ya tiene, en la noche, ¿vea? Y en el día cuando trabajamos, ¿cómo hacemos funcionar pues el sistema?
Bueno, pero es un ejemplo, ¿no? Lo pongo como ejemplo, no estoy, pueda que tenga. Pero hay muchos distritos en el Perú que todavía no tienen luz. Sin embargo, de acuerdo a las normas, deberían aplicar los sistemas administrativos. Oiga, pero si no tiene personal, no tiene, ¿cómo lo hacemos? Y además, las realidades regionales y locales son bien distintas. Nuestro país es bien heterogéneo, ¿no? Entonces, ¿no sería bueno que estos sistemas tuvieran sus particularidades o sus aplicaciones para, por ejemplo, para ya generalizar? Costa, por ejemplo, es una realidad, ¿no es cierto? La sierra es diferente y la selva es diferente. ¿Por qué no se diseñan sistemas que se adapten a estas realidades? Y que no al revés, todos más bien tengamos que adaptarnos al sistema, ¿no? Entonces, ahí hay una, claro, no es sencillo, yo no estoy diciendo que eso se hace por arte de magia, ¿no? Es complicado, pero podríamos avanzar en ese terreno. Esta es una de las propuestas también más importantes desde mi punto de vista, la descentralización fiscal. Esta, a mi juicio, es la que va a determinar el punto de quiebre, si realmente queremos aplicar la descentralización en el Perú o no la queremos aplicar. Porque lo demás podemos hacerlo, pero la descentralización fiscal requiere una voluntad política enorme, que un gobierno diga, a ver, por fin vamos a descentralizarnos fiscalmente. ¿Qué significa fiscalmente? No solamente por el lado del gasto, al que estamos acostumbrados ahora. ¿Cómo funciona actualmente la descentralización económica o descentralización financiera, digamos, del Estado? Vía asignaciones presupuestales, vía la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Acá, vía transferencias. Muy bien, ese es el término técnico. A cada quien nos dicen, bueno, a usted le toca tanto, a usted le toca tanto para el 2018, ¿no? Ya sabe usted su presupuesto. Oiga, pero eso es bien cómodo, ¿no? Es como yo, hijo, papá, para el cine, papá, para la universidad, papá, qué rico, ¿no? ¿Y cuándo me descentralizo? Cuando comienzo a pensar en los ingresos, porque el término fiscal se refiere a gastos, pero también a ingresos. Entonces, cuando hablamos de descentralización fiscal, no estamos diciendo que nos den más plata y que nos den toda la vida la plata, sino que nos den la posibilidad también de generar nuestros ingresos, pero que nos den autonomía sobre esos ingresos que generamos. Y no como ocurre ahora, que generamos los ingresos acá, en Moquegua, ¿y a dónde se van esos ingresos? A la caja fiscal, a la bolsa grande, ¿no? Recojo, y pongo la bolsa y de ahí luego distribuyo. Eso no es descentralización fiscal, obviamente. Descentralización fiscal es una parte de transferencia, siempre tendrá que haber, porque hay regiones, tenemos que reconocer esta realidad, hay regiones que no generan, no podrían generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos, ¿no es cierto? Entonces, un Estado equitativo, porque ese es el rol del Estado, la equidad, tiene que transferir. Pero hay otros que sí podemos generar nuestros ingresos. Pero al generar yo mis ingresos, esos ingresos deberían quedarse en la región o en la provincia. Algo pasa ya en los municipios, ¿no? Los municipios han visto, cobran ciertos tributos. ¿Y esos tributos para quién es? ¿Para el gobierno nacional? No, eso es para el municipio y eso está bien. Eso es descentralización fiscal. Ese es un ejemplito de descentralización fiscal. Esto es, yo diría, lo más importante de lo que está pendiente, pero también lo más complicado, pues no es sencillo, ¿no? Ha habido muchos estudios, ¿ah? El propio gobierno nacional, el Congreso, la Asociación de Gobiernos Regionales, la AMPE, todo el mundo tiene propuestas de descentralización fiscal, pero no nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Y peor aún, no hay la voluntad, creo, suficiente como para aplicarla. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya, uy, el tiempo, hay que cuidar el tiempo, ¿no? Porque a veces uno se entusiasma y... Ok. Entonces, hay que aprobar una nueva ley de descentralización fiscal. Tenemos una, fíjense, qué curioso. Desde el año 2004 tenemos una ley de descentralización fiscal, pero que está suspendida, ¿por qué? Porque para aplicarse ponía una condición, que tenían que conformarse las regiones. Y como no se conformaron las regiones en el referéndum del 2005, me parece, entonces la ley quedó ahí en stand-by, hasta ahora. Entonces ha pasado el tiempo y hay que, creo, pensar en una nueva ley de descentralización fiscal. Vamos a ir pasando algunos ya. Una nueva ley de tributación municipal, ojo. Los municipios no pueden vivir solo del autovalúo, ¿no? Que además autovalúo que como ciudadanos a veces no queremos ni pagar. O tenemos una propiedad que vale 100 y declaramos que vale 50, ¿no? Bueno, y así no funciona la cosa tampoco. Acá quiero destacar un tema porque tiene que ver con nosotros. El asunto del canon. Es parte de la descentralización fiscal, ojo. Lo del canon es parte de la descentralización fiscal. Porque un porcentaje ya está definido ¿para quién? Para el gobierno regional, para los municipios, hasta para las universidades públicas, ¿verdad? Ese es un ejemplo de descentralización fiscal. Pero cuidado. ¿Qué hemos hecho los descentralistas con estos recursos del canon? ¿El canon era para qué? Para generar actividades productivas alternativas a la minería. Es decir, para yo no vivir eternamente de la minería, con ese canon tenía que haber invertido ¿en qué? En agricultura, en turismo, en industria, en lo que fuera, en servicios. De tal manera que cuando la mina se acaba y el canon se acaba como que se ha reducido drásticamente, ¿qué tenía que haber pasado? Las otras actividades ya tenían que haber generado empleo, generado movimiento, dinamismo económico. Y entonces la región o la provincia debería continuar creciendo. Evaluemos y vamos a ver, y desde mi punto de vista, ha sido la oportunidad perdida. Una década perdida con el canon, especialmente el canon minero. No es motivo del tema ahora, pero tiene que ver con la descentralización fiscal. Y este otro temita también es importante, el endeudamiento. Muchos dicen que la descentralización fiscal debe permitirnos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales endeudarnos. Y está bien, si yo tengo capacidad de pago, no debería tener problema para endeudarme. Es como las familias, las personas, ¿no? Si yo gano 1,000 soles, me puedo endeudar, pero poquito. Si yo gano 10,000, mi deuda será mayor y no tendré problema. No es malo endeudarse. El problema es cuando, como en Argentina y como en Brasil, son estados federales. ¿Qué pasó? Los estados federales comenzaron no solamente a endeudarse internamente, sino externamente, abusando de la autonomía. Cuidado, ¿no? Siempre hay que mantener los límites. ¿Y qué pasó? Generaron una crisis fiscal en Brasil y en Argentina. O sea, el descentralismo generó una crisis fiscal porque se excedieron en el endeudamiento. ¿Quién tuvo que pagar después? El gobierno nacional. Eso también no está bien. Y acá hay un temita. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque está de moda hablar de obras por impuestos. El mecanismo no es malo, yo no estoy en contra del mecanismo. Es un mecanismo que se puede utilizar. Lo que está mal es la irresponsabilidad de muchos alcaldes que fácilmente acuden al mecanismo pensando en el presente, pero no están pensando en la deuda que van a dejar a las siguientes gestiones. Ese es el problema.
Si yo he evaluado y veo que esa deuda no va a generar problemas a futuro, está bien. Pero si yo salvo mi periodo y hago 100 obras y el alcalde que viene luego, hoy paga y no hay para hacer obras, entonces algo ha fallado, ¿no? Por eso lo menciono, mucho cuidado pero eso es descentralización fiscal, la capacidad de endeudarse también, ¿no? Pero responsablemente. Integración regional, vamos avanzando. Hay que retomar el Plan Nacional de Regionalización, hay que fortalecer las mancomunidades regionales y locales. Hay cientos de mancomunidades locales, municipales. Eso es un buen mecanismo porque permite trabajar juntos. Regionales hay pocas, eso algo nos dice, algo pasa. Solo 3 o 4 están registradas y no funcionan además. Pueden ser hasta pliego presupuestal o pueden recibir hasta recursos ya directamente, pero no funciona. Hay que fortalecer las juntas de coordinación interregional. En vez de estar peleándonos entre nosotros, fíjense, estamos enfrentados, Moquegua, Tacna, Puno, Arequipa, Cusco. ¿Por qué estamos enfrentados? Por los límites, por el agua, por todo nos enfrentamos. ¿Ah? ¿Por qué no mejor formamos nuestra junta de coordinación y trabajamos juntos en favor de todos nuestros departamentos? Oiga, si somos finalmente peruanos, pero no. Mi territorio, mi patria chica, ¿no? Y ahí estamos. Descentralista es ser también pues, responsable en esos términos, ¿no? Porque si yo me descentralizo para después pelearme con el vecino, creo que no vamos a buen camino. Y lo otro, en pregunta, mucho se habla de las macrorregiones. Yo hace algunos años, era simpatizante de las macrorregiones y he escrito y tengo artículos ahí sobre la macrorregión sur. He participado en eventos promoviendo la macrorregión, pero hoy, a la luz de la experiencia y de las canas que uno va ganando, resulta que he llegado a la conclusión que las macrorregiones deben ser el punto de llegada, pero no el punto de partida. Si queremos hacer una macrorregión hoy, dudo que tengamos buenos resultados por lo que acabo de decir anteriormente. Si todavía no podemos resolver los problemas particulares, menos vamos a poder tener un solo gobierno, por ejemplo. ¿Se imagina un solo gobierno en toda la macrorregión sur? ¿Cómo sería la cuestión? Creo que todavía no estamos preparados para ahí, pero debemos avanzar ahí y llegar a la macrorregión. Ojalá en no muy largo plazo. Finalmente, les dejo ya, porque el tiempo, les dejo ahí un listado de otras cosas que hoy los descentralistas tenemos que tomar en cuenta. Transparencia y rendición de cuentas. Alguien dice, la corrupción también se ha descentralizado. Oiga, y parece verdad, ¿no? Cuidado. Ordenamiento territorial. Descentralización económica. El Estado no lo hace todo. El gobierno regional, el municipio no resuelve el problema o los problemas de la sociedad. Tiene que haber inversión privada, tiene que haber también descentralización en la actividad privada. Gestión de riesgos, miren la importancia de esto. En el norte, ¿qué ha pasado? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿estaban preparados para enfrentar esta tragedia que hemos tenido? No. Oiga, pero deberíamos estar preparados los descentralistas. El descentralismo no es solo la situación cómoda, también son los momentos difíciles. Seguridad ciudadana, también hoy en día en el Perú es uno de los problemas fundamentales, pero no solo en Lima, sino también en nuestras zonas. Y los gobiernos regionales y locales ahí tienen que poner también sus buenos oficios. Reformas electorales, eso es difícil, ¿no? Ahí se están dando algunas, pero en fin, no vamos a entrar al tema ya. Y participación ciudadana, que es fundamental. La descentralización tiene que ser parte de las autoridades, de los técnicos y de los ciudadanos. Esa es la triada. Muy bien. Algunos seguramente están un poco tristes. Caramba, yo pensé que este señor me iba a dar buenas noticias, pero parece que no son tan buenas. Y hasta Mafalda se ha deprimido.
¿Qué dice Mafalda después de haberme escuchado? Paren el mundo, me quiero bajar. Bueno, acá no hay solución, mejor desaparezco. ¿Esa debe ser nuestra actitud? ¿Descentralista? No, yo creo que esta debe ser nuestra actitud. Otra vez la misma Mafalda. Bueno, a ver, ¿por dónde hay que empezar a empujar este país para llevarlo adelante? Y los descentralistas, ahí tenemos nuestro sitio. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para el doctor Washington Ceballos Gámez, que nos ha dado a conocer sobre el tema de descentralización en el Perú, propuestas para avanzar. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos acá las 3 preguntas de distintos compañeros. La primera pregunta que le hace el doctor Washington es un estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Bernardo Jove Cáceres, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre la descentralización y desconcentración? ¿En qué aspectos se dan? ¿Cómo se viene dando la desconcentración, los problemas y las debilidades? La segunda pregunta que nos hace un compañero de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social, Luis Fernando Flor Yauri, nos dice, tiene 2 preguntas, ¿no? ¿Usted qué opina sobre la creación de más distritos? ¿Y qué piensa sobre los estados federados en un país, ya que tienen demasiada autonomía? Y la última pregunta que tenemos es un estudiante también de acá, de la Universidad Nacional de Moquegua, el cual pregunta, ¿no? ¿Cómo hablar de un proceso de descentralización si en la actualidad el presupuesto nacional en un 70% es destinado a Lima y solo un 30% a las regiones restantes? Son las 3 preguntas que hicieron distintos estudiantes. Muy bien. Interesantes, por supuesto. La primera, descentralización y desconcentración. La diferencia fundamental, ya la había anticipado. Descentralización es transferir poder, transferir competencias. Yo tengo esta competencia de expositor y ahora se la voy a transferir ¿a quién? Al colega Alfredo Sotomayor, porque él va a ser responsable de su exposición, ¿no es cierto? Esa es descentralización. ¿Y cómo sería la desconcentración? La desconcentración sería que yo le delego al colega Alfredo para que hable en mi nombre. Y entonces mi exposición se la doy al colega Alfredo y él hace la exposición. ¿Pero de quién es la exposición? ¿Quién es la responsabilidad o quién es el responsable de la exposición? Sigo siendo yo. Y él lo único que ha hecho es difundirla. No sé si está clara la diferencia. Igual las transferencias, las competencias, las funciones. Una cosa es que yo te diga gobierno regional, municipio, yo debería hacer esto, ahora te lo transfiero y tú te encargas y te responsabilizas. Tú pones el presupuesto, las personas y los resultados. Y tú eres el que afronta todo, ¿no? Desconcentración, ¿qué sería? Que yo sigo siendo el responsable de la competencia y de la función. Lo único que se la delego. Le digo, ¿sabe qué? Por favor, yo no voy a poder estar en Moquegua, pues tú encárgate de esto. Pero no le he transferido, porque después yo sigo siendo responsable de la competencia y de la función. No sé si soy claro, pero esa sería la diferencia. La otra pregunta, esto de los distritos. Ahí sí mi respuesta es no. Había una moratoria de creación de distritos. En el periodo que tuve el honor de ser congresista por Moquegua, los 5 años no se creó ni un distrito. ¿Qué significa crear distritos finalmente? En algunos casos sí se justifica, por supuesto que sí. Pero entendemos muchas veces al distrito como que porque se crea el distrito se resuelven los problemas del área urbana o el área rural. Y tenemos distritos que a veces no tienen ni población, 200 pobladores, y no podemos aplicar ni los sistemas, pues, porque son tan chiquititos, ¿no? De tal manera que el presupuesto se gasta en el sueldo del alcalde, de los regidores y el Foncomún, que es creo 28.000 soles. ¿Cuánto es el Foncomún? Se acabó, ya no hay plata para hacer nada. Entonces, yo particularmente creo que debe evaluarse muy bien la creación de distritos, pero no debe obedecer jamás a intereses meramente políticos o electorales, ¿no? Eso sí no debe justificarse. Pero si hay otra justificación económica, social, en fin, en buena hora, ¿no? Y finalmente,
esto del presupuesto. Bueno, esta es una tendencia, ¿no? El gobierno nacional toda la vida ha gastado más del 70% y solamente nos han asignado 30%. ¿Pero qué dicen los centralistas? No, pero ¿sabes qué? Eso no refleja la realidad. Porque nosotros, si sacamos cuentas, hemos gastado en provincias no el 30%, sino el 60%. Y te demuestran, ¿cómo? Mira, la carretera Torata-Moquegua la está haciendo el Ministerio de Transportes. O bueno, hablemos de la real, Omate, Arequipa-Omate, es una carretera aquí para los amigos que vienen de afuera. Se está haciendo, ¿quién la está haciendo? El Ministerio de Transportes. Y ahí la disyuntiva es, bueno, ¿eso es descentralización o es desconcentración? Si fuera descentralización, el presupuesto se le debió transferir al gobierno regional y que él se encargue después de la carretera. ¿Por qué yo desde Lima tengo que hacer la carretera acá en una provincia? Pero ellos dicen, no, ahí estoy descentralizando el presupuesto. Pero ¿quién está decidiendo? Ese es el tema. ¿Quién decide? ¿Quién maneja? ¿Quién es el centralismo? Desde Lima están haciendo. Los colegios, fíjense, los colegios cada año reciben una partida de mantenimiento. Unos reciben 3.000, otros 10.000. ¿Y sabe desde dónde reciben ese dinero? Desde el Ministerio de Educación. ¿Que un municipio no podrá hacer el mantenimiento de su escuela, de su colegio? Bueno, le doy la plata, pero encárgate tú. ¿Por qué desde Lima tengo que contratar a quien va a hacer el mantenimiento? Y cuando ven la evaluación del mantenimiento van a ver que en muchos lugares no se ha gastado nada o se ha gastado mal. ¿Por qué? Porque obviamente desde Lima un pequeño monto no lo van a poder controlar jamás. Entonces, descentralización sería si yo le transfiero al municipio distrital los fondos para el mantenimiento de los colegios que están en tu área, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el análisis de las cifras, porque ustedes saben, los números se mueven a veces al gusto del cliente, ¿no? Muy bien, nuevamente muy agradecido por las preguntas, pero antes quisiera, por favor, no sé si está el doctor Coila o usted quisiera hacerle una entrega. Por favor, entonces, profesor, discúlpeme. Ya quedan pocos libros, pues, ya de los guardaditos, pero le entrego para la carrera de gestión pública para que puedan los jóvenes, sobre todo, revisarlos. Muy agradecido. Muchísimas gracias al doctor Washington Ceballos Gámez, que es el presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, y siempre estamos los estudiantes de esta casa de estudios muy agradecidos porque se da el espacio para conversar con nosotros y también se da el espacio para apoyarnos en estos eventos. Muchísimas gracias al doctor Washington Ceballos Gámez. Invitamos al docente José Víctor Silva Pérez, docente de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social, para que le pueda dar un agradecimiento al doctor Washington Ceballos Gámez. Fuerte los aplausos para el doctor Washington Ceballos Gámez. Muchísimas gracias por el apoyo y por su participación. Bien, ahora vamos a pasar a un pequeño receso de 10 minutos. Podemos pasar, salir por la puerta principal, en el cual se les va a dar un pequeño break y después ya retornamos y trabajemos con los tiempos.